¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker. Les traigo en esta ocasión un video muy suave, ya que el producto, como estamos viendo a cuadro, se trata de una radiograbadora en formato cassette estándar fabricada por Sony. Estamos hablando del modelo CFS 914, que es una radiograbadora de edición Sports equipada con sistema de Megabass, el famoso Megabass, el refuerzo de bajos. Y como pueden ver, la verdad el aspecto estético está precioso. Este modelo prácticamente no lo vas a encontrar en cualquier sitio. Digo, las radiograbadoras estándar, esas que son en color negro, en color gris, plata, etcétera, esas de pronto vamos a encontrar muchas, pero varias de ellas, igual como sucedió con este modelo, no van a funcionar en la mayoría de los casos. Déjenme platicarles un poquito qué onda con este modelo. De hecho, para los que son o están suscritos al canal, les compartí un pequeño reel, un pequeño short video en el cual hice un anuncio sobre los productos que ya venían en camino, y este es uno de ellos, ya que es una radiograbadora que estéticamente, antes de someterla a limpieza, estaba muy bien, o sea, la estética muy bien, pero no estaba reproduciendo los cassettes, no estaba para nada tocando los cassettes. Y pues bueno, aquí Gus Wacker se dio la tarea de echarle mano, y pues al final logramos echarla a volar otra vez. La resucitamos y está sonando pero buenísimo, está ofreciendo una calidad de sonido magnífica, y en este video lo vas a escuchar, ¿ok? Bien, de acuerdo a lo encontrado aquí por internet, fíjense que me encontré con el manual de usuario de esta radiograbadora. Aquí mira, lo estás viendo, este es el modelo, y en la página es manualslib.com. Es el manual de usuario de esta radiograbadora, obviamente viene en inglés, pero quiero que vean que la fecha está Sony Corporation 1996, impreso en Malasia. Ok, entonces todo indica que este producto corresponde a la década de los noventas, mediados de los noventas, aunque en otras fuentes dicen que es de inicios, pero más bien supongo, yo soy más de la idea que es mediados de los noventas. Igual si alguien tiene el dato más preciso lo puede dejar aquí en los comentarios, ¿ok? Pero bueno, siguiendo con la cuestión estética, voy a mencionar, déjame desconectar un poquito aquí, ahí está, para poder maniobrar. Eh, es un equipo bastante precioso, ya que como les dije, la mayoría de ediciones Sports vienen en color amarillo canario, y esta es una edición que viene en blanco. Vamos a dar la vuelta, y de hecho fíjense que está muy liviana, no pesa prácticamente, está súper bien. Podemos ver que tiene su antena original, 100% original, con este detallito amarillo en la punta de la antena. La antena es la original, está brillando, puede girar hacia los lados, mira, es como si fuera telescópico. La única cuestión es de que no se extiende más, pero está muy suave porque nos recuerda precisamente aquellos juguetes, carritos de control remoto, los walkie-talkies, etcétera, etcétera, que tenían esta antena, y pues es un detalle muy característico de aquellas épocas, ¿ok? Vamos a ver que aquí abajo en la manija tiene este detalle en naranja, su tapa de acceso a las pilas también, que por cierto en la parte de atrás está impecable, ok, ahí lo pueden ver. El número de serie lo vamos a mencionar de entrada, terminación es 632, para que vean que este video es efectivo, sí corresponde con la publicación. Vemos las espirales que están en óptima condición, acá también está impecable el área de pilas, ok, que por cierto va a trabajar con 6 pilas tamaño C, va a poder funcionar de esa manera, ok. Y a diferencia de otras radiograbadoras, este modelo va a funcionar con adaptador de corriente directa, el cual por supuesto va incluido en el paquete. Aquí vemos el extremo es el que lleva la puntita amarilla, ok. Entonces su salida es de
9 volts y tiene un amperaje de 1.5, lo cual es bastante, o sea, es más que suficiente, ¿ok? Es decir, no van a preocuparse con que la radiograbadora se va a apagar, como en algunos modelos que son de disco compacto, que si no tiene suficiente amperaje, potencia, el CD se va a apagar. En este caso, olvídate de eso, no va a pasar nada, ¿ok? El único detalle estético, como ya lo están observando, es esta, no es mancha, precisamente es como que le cayó una especie de sustancia, algún ácido, no sé, alguna cuestión. Este brillo que están viendo es realmente el metal de la rejilla, como que le cayó alguna sustancia abrasiva, algún ácido y logró despintar el color gris. ¿Okay? Aquí lo recomendable es conseguir, yo sugiero que sea una pintura, por ejemplo, esas como, hay unos tarritos pequeños con los que pintas alguna escarapelada, algún golpecito que le hacen a los carros. Entonces es como si fuera pintura como de uñas, pero es para automotriz y le pintas. O igual puedes, no sé, igualar el color y de repente conseguirlo y con mucho cuidado emparejarle. O ya en el caso extremo, pues tendrían que desarmar toda la radiograbadora, sacar la rejilla, lijarla todo bien y con pistola de aire comprimido, pues ya la dejan del mismo color. Aunque realmente esto es meramente estético, no le va a hacer nada de efecto o perjudicial para la calidad de reproducción. ¿Okay? Y bueno, al ser edición Sports, vamos a ver que en la parte superior, vamos a hacer un acercamiento, en la parte superior vamos a ver los controles del cassette y todo esto es una especie de tapetito aulado que también va a servir como un protector para evitar que se vaya a permear el agua, ¿ok? Ojo, este equipo es repelente, en teoría es repelente a situaciones de salpicaduras, mas no es sumergible al agua, ¿ok? Por si acaso, porque de repente a la gente se le ocurre hacer cosas muy locas y más vale dejarlo en claro que no es sumergible, ¿ok? Aquí también en el costado tiene sus protectores y vemos, por ejemplo, el de abajo, que es donde conectamos el adaptador de corriente directa, y esta es una salida para audífonos de 3.5 milímetros. También está con sus respectivos capuchones. En la parte superior también vamos a ver un selector que está protegido con una especie de tapetito de hule igual del mismo material, así como de silicona, de goma. Y este es un selector para escoger lo que es la función de radio o simplemente apagar el equipo y dejar lista la casetera para empezar a reproducir. Acá al fondo vamos a ver el botón, que es un switch que solamente se va a presionar para activar el Megabass. Ahí está aplicado y ahí está desactivado el Megabass. ¿Ok? Para aquellos que no saben, porque de repente les digo, la gente no investiga, muchos desconocen, más vale decirlo, el botón de rec no va a bajar si no insertas un cassette que sea especial para grabar. ¿Ok? Entonces comento eso porque hay personas que luego le están forzando y no va a bajar si no pones un cassette para grabar. Vamos a hacer levemente la prueba. Y voy a poner este cassette. Este cassette es para grabar. Tiene aquí unas como pestañitas. Cuando está hueco esto no puedes grabar. Cuando está así con sus pestañas, con esas tablillas, sí puedes grabar. ¿Ok? Va así colocado. Tiene este detalle muy suave que el portacassette está en color naranja. Está precioso. Al interior vemos que está súper limpio. Ya se le dio mantenimiento, ya todo muy bien. Cerramos y en este caso yo quiero, supuestamente voy a grabar, entonces yo presiono el rec y ahí está. Okay, ahí puedes ver, por ejemplo, que todos los botones están arriba excepto el de rec junto con el de play. Un solo toque al rec se lleva de paso el playback para comenzar a grabar, pero eso lo hace cuando tiene un cassette al interior. Ok, vamos a expulsar el cassette. Ya por ejemplo, si yo quiero grabar, no va a bajar el botón de rec. Ok, ya si le pones el cassette, entonces ya vuelve a bajar. Ok,
El mismo botón de stop sirve para expulsar la bandeja, y dicha bandeja, pues como ya pueden ver, baja así elegantemente despacito, muy suave. De hecho, la compuerta del cassette tiene su ventanita. Es un levemente como semi ahumado, no es 100% transparente, tiene un cierto grado de oscuridad, así como ahumado, muy bonito. Y a ver, vamos a ver qué más. En el misma área de este tapete de goma tiene una rejilla, la cual va a ser un micrófono incorporado. Entonces, al igual que otros equipos radiograbadoras de Sony, quiere decir que además de poder grabar directamente desde la radio al cassette, vamos a poder grabar conversaciones, sonidos, etcétera, usando el micrófono que está en la parte superior. Ya lo vieron. Y pues nos va a servir entonces como reproductor de música, radio y grabadora, ya sea de voz, de sonidos, de música, exteriores, etcétera, ¿ok? Esas básicamente las tres funciones de este equipo. Vamos a ver que en la parte superior también, del lado derecho, tenemos su botón para sintonizar los cuadrantes, que está redondito, está muy suave, muy agradable al tacto. Y vamos a ver que aquí enfrente tiene los cuadrantes y ahí se va moviendo. Ok, perfectamente, todo bien. Ok, de este lado izquierdo vamos a ver el control de volumen, perfectamente, todo bien. Y el otro control, la otra perilla, va a ser para lo que es el control de tono, es decir, más grave o más agudo. ¿Ok? Una pequeña LED que está aquí para indicar que el equipo está en operación o que está usando baterías. Ok, y qué más, otro LED por acá. Este va a ser para indicar que estamos en modo FM estéreo. Ok, y bueno, pues básicamente eso es un equipo muy fácil de manipular, muy sencillo en su manejo, más sin embargo tiene un aspecto estético bastante agradable, muy distintivo, ya que la mayoría de grabadoras son en color plata, gris, negro, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces vamos a conectar nuestro equipo y vamos a escuchar unos cassettes que tenemos ahí ya listos. Ok, déjenme hacer esto un poquito más para acá. Este soy el golpeteo ahí atrás. Ok, listo. Tenemos aquí nuestro cassette y vamos a escuchar a ver qué tal. Ok, cabe mencionar, como les digo, que este equipo ya se le dio mantenimiento, se tuvo que desarmar, se cambiaron, lleva dos bandas al interior, ya se cambiaron, ya se calibró el motor, etcétera, y ya está listo para disfrutar la música. ¿Okay? Ahorita se encuentra tape radio off, volumen al mínimo, tono intermedio, y vamos a ver qué tal. Okay.
pausa. Seguimos. Ok, vamos a regresar más todavía a la cinta. Ok, ahí vimos que pudo adelantar perfectamente. La verdad sí, el sonido que ofrece es muy suave, muy agradable. Vamos a escuchar otro cassette que es tipo 1. Ok, a ver qué tal. Vamos a adelantarlo más. Aquí en esta, como consejo, yo recomiendo que el que lo vaya a usar traiga sus uñas cortas y bien limadas, porque los botones están recubiertos, les digo, de un capuchón, de un forrito de silicona, de hule, y al traer las uñas largas o filosas, corre el riesgo de que estos hules se vayan a cortar y ya no tenga la protección impermeabilidad que les había mencionado. Entonces sí es recomendable mejor al momento de manipular esto que tengan sus uñas bien pues bien tratadas. Ok, vamos a escuchar este otro cassette. Ok, vamos a checar otras cintas que tenemos por ahí. Voy a tocar, bueno, esta misma cinta que estaba hace unos momentos, pero del lado opuesto. Ok, vamos a echar una probadita, cassettes originales. Voy a tocar solamente unos cuantos segundos para que se den una idea muy breve. Voy a dejar en la descripción un enlace directo a un video corto de duración aproximada de 1,5 minutos, en el cual van a poder escuchar con mayor tiempo estas canciones o estos cassettes que van a escuchar a continuación. ¿Okay? Vamos a darle otra vez hacia atrás. Con más fuerza el corazón. La tierra te duele. Okay. Solamente una idea para que se den cómo se escucha con cassettes originales. Vamos a ir con este otro cassette original. Contrario. En el azul. Después, yo no sé si hay después. Ok. Más o menos para que sea una idea. Les digo, ahí en la descripción vamos a compartir un reel más prolongado sobre
esos mismas cassettes con mayor duración. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora va a ser el turno de usar un cassette para grabar. Aquí tenemos un cassette para grabar. Vamos a hacer una grabación directamente de voz hacia el micrófono que está en la parte superior. Así, en su posición de tape, radio off. Así tal cual vamos a hacer una grabación de voz. Presionamos REC. Grabación de prueba 32321. Grabación de prueba. Distancia aproximada es 60-70 centímetros con respecto al micrófono que está incorporado. Grabación de prueba 32321. Equipo Sony Sports con Megabass CFS 914. Mediados de los 90. Finalizando ahora. Vamos a regresar. I hate that I'm a person that can mess with someone sus. Ahorita va después de esa canción. Ahí va. Grabación de prueba 32321. Grabación de prueba. Distancia aproximada es 60-70 centímetros con respecto al micrófono que está incorporado. Grabación de prueba 32321. Equipo Sony Sports con Megabass CFS 914. Mediados de los 90. Finalizando ahora. Ok, y ahí por ejemplo yo tuve que subir un poquito más el volumen porque obviamente al estar más lejos del micrófono el resultado de la grabación pues es menor, ok, pero ya si hablamos más cerca al micrófono, digamos unos 20-30 centímetros, bueno, dejémonos en 20 centímetros de retirado al micrófono, el resultado debe ser mucho mejor. Pero ahí pudieron escuchar que a pesar de que estoy relativamente algo retirado, aún así se alcanzó a escuchar, sí registró bien lo que estaba hablando. ¿Okay? Bueno, vamos ahora a sintonizar la radio, vamos a dejar tono a la mitad y vamos a ir con la banda de AM. Bueno, vamos a empezar con FM. Vamos a empezar con FM. Vamos a ir avanzando un poco a poco en las estaciones. Vamos a elevar su antena, extender aquí la antena para que tenga mejor señal y vamos a ver qué tal. Calidad. Protegemos tus derechos con... Cuando andabas caminando, ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Stinky when the weather gets hot. Get reinforcements back. Something you want to hate on, tell us about it. We got your hat moment on. We all play a part in the devil's chair. I'm here now. 7.7, número 1 en Latino Heads. Hasta ahí llega. Vamos a pasar ahora a la banda AM. Y como ya pudieron ver en esta primera parte de la banda FM, alcanzó a detectar muchísimas estaciones, muchos cuadrantes,
cosa que no sucede muy a menudo con los equipos digitales. Digo, bueno, ahí estamos haciendo otra vez mala publicidad a la radiograbadora Sony, la que tiene Bluetooth, USB y MP3, etcétera, etcétera, pero realmente batallo mucho con esa radiograbadora porque a lo mucho detecta unas 2, 3 estaciones, ¿ok? Nada que ver absolutamente con lo que acaban de escuchar ustedes y ver en FM. Y vaya que la antena pues parece como si fuera de juguetito, pero ven, qué bien logra sintonizar, ¿ok? Entonces, ahora vamos con la banda AM. Te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú... Intercondiciones de igualdad. Nuestros servicios. It wasn't something I factored in too much, but the Cubs did only put up one run at. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar en lo que es el AM. Sorprendentemente, aquí en la banda AM, tal vez sea por la zona, pero contrario a lo que normalmente sucede, no logró identificar tantas cuadrantes en AM. Okay. Y en FM sí logró detectar pues varias estaciones. Vamos a echarle de vuelta a ver qué tal. Against the visiting San Francisco Giant team, it was 12-2 in their last 4. Para siempre. Vamos a regresar a FM para grabar alguna parte de un cuadrante. Ambassador Cameron, who has been Qatar Center Observation Delegation. The center has been observing elections in Sierra Leone for Vamos a grabar lo que está hablando la persona. They had election observers in all 16 districts during this election. Welcome to the program, Ambassador Hugh. Lovely to have you on. Are your observers who are in the country, what are the conclusions of... Ok, ahora vamos a escuchar, vamos a apagar el radio, regresamos un poquito. Ok, bueno, ahora sí vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Distancia aproximada es 60, 70 va después de eso. con respecto al micrófono que está incorporado. Grabación de prueba 32321, equipo Sony Sports con Megabass CFS 914, mediados de los 90, finalizando ahora. In all 16 districts during this election. Welcome to the program, Ambassador Hugh. Lovely to have you on. Are your observers who are in the country, what are the conclusions of... Okay. Relaxation. Ok, ahí está. Sí, efectivamente ahí puedo grabar de directo desde la radio al cassette. Puedo grabar también usando el micrófono incorporado sin problemas. Ok, entonces, ok. Lo único que sí me llamó la atención es lo de la banda AM, posiblemente por la ubicación en la que nos encontramos,
ya que por lo general la mayoría de radios para, al menos en esta zona en la que estoy, FM sí batallan un poquito más para localizar estaciones en FM, y AM es la que por lo regular siempre detecta muchísimas estaciones. Aquí sucede lo opuesto, pero pues eso no es ningún problema, ya que la reproducción de cassettes, la grabación está siendo efectiva, y también el rebobinado también lo está haciendo muy rápido. Vamos a rebobinar todo. Digo, no es mucho lo que avanzó la cinta, pero vamos a ver. Ya chilló la cinta. Es un cassette así normal, cualquiera, no es no es cualquiera, no es así una cinta tan fabulosa. Ok, sí, está. Ok, así lo vamos a dejar. Es que este cassette realmente ya incluso hasta el inicio está como mordido. Ok, a ver si se puede ver aquí. Sí se puede ver ahí que está un poquito mordido, ¿no? Ya de otros equipos que lo han, ahí está, lo han acabado de morder. Bueno, el chiste es de que esta radiograbadora sí está funcionando de manera correcta. Repito que ya se le dio mantenimiento, lo que es el cabezal, su rodillo, que a decir verdad prácticamente no la requirió mucho. O sea, sí se le dio, pero de todas formas el equipo sí está muy bien conservado. Ok, prácticamente está muy bien. Ok, vamos a desconectar aquí. Ok, antes de eso vamos a sacar la salida, vamos a sacar la señal, perdón, directamente al amplificador. Es una de las cosas que me estaba faltando, la señal de audífonos. Vamos a conectar aquí el cable de 3.5 milímetros. Okay. Vamos a conectarlo acá al amplificador y está listo. Usaremos otra vez un cassette del primero. Mira, vamos a usar este cassette, el primerito que les mostré. Ok, volumen al mínimo. Ok, vamos a reproducir. Ok, el sonido ya no se va a escuchar aquí en las bocinas, sino por en el amplificador. Vamos. ¿Sí está? Ok, a ver, permítanme una pausa. Si le hace falta volumen a este, a ver, vamos a ver si estamos bien en volumen. Sí, tal vez el cable es el que está. A ver, vamos a ver. Está bien, ok. Sí, ok, vamos a pausarlo. Yo creo que vamos a usar otro cople. Tenemos un pequeño problema aquí con uno de los coples. Vamos a quitar este y vamos a usar el otro cople porque parece que sí está dando problemas ese cople. A ver. Ok, vamos a usar este cople a ver qué onda. Vamos a ver si aquí ya se escucha. Ahí está. Será como un falso aquí. Ok, ahí está. Más de volumen al ampli. Ahí está, megabass. Ay, caray. Está sabroso el megabass.
Ok, ese sonido es el que escuchan si ustedes, por ejemplo, le conectan salida por audífonos a un sistema de altavoces, amplificador de mayor potencia. Así es como lo van a escuchar, ok. Vamos otra vez. Pausa, detenemos y hasta ahí, ok. Vamos a apagar el amplificador. Bueno, vamos a darle play, quitamos la pausa, subimos volumen, desconectamos de acá. Ok, ahora sí, stop. Sacamos el cassette, listo. Okay. Respecto a las bocinas de este equipo radiograbadora, una vez ya que se destapó la radiograbadora, les confirmo que las bocinas están nuevas, están impecables. Su cono está 100% impecable, óptimo. No es como unos equipos que ya tienen su cono todo desgastado, todo pues mayugado. No, estas bocinas son prácticamente como que recién sacadas de la tienda, así de la fábrica, ¿ok? Entonces son altavoces que tienen todavía muchísimo tiempo por dar batalla en términos de audio, ¿ok? Bueno, entonces de esa manera llegamos al final de este video. Ahí lo tienen, es un equipo bastante agradable con excelente calidad de sonido, y lo que les dije, el único detalle estético es esto. Es el metal que le cayó alguna sustancia corrosiva, abrasiva. Entonces lo que pueden ver es simplemente el metal pelón de la rejilla. Habrá que buscar alguna pintura y emparejarle, ok. Yo decidí dejarlo original, tal cual, mejor, y ya la persona si decide emparejarle el acabado, pues bueno, ya corre a cuenta y decisión del usuario, ok. Bien, llegamos al final de este video, no sin antes recordarles que nos apoyen con un like, compartan, suscríbanse, comenten, estén al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Y también les recordamos que en la descripción les vamos a dejar el enlace directo a nuestra página de Instagram. Ahí en Instagram vamos a compartir un video de 1 minuto y medio con música registrada, con música para que puedan escuchar perfectamente los lyrics, las vocales de música registrada. Digo, no lo podemos poner aquí en YouTube porque nos quita el derecho a monetizar, pero en la descripción les voy a dejar ese enlace directo y ya van a tener una idea más clara de cómo es que se escucha este equipo, que bueno, ya con este video pues nos deja muy en claro que tiene excelente potencia, calidad de sonido, excelente estética, y pues que tiene, recuerden, sus 2 bandas totalmente nuevecitas, todo bien serviciado y con su adaptador de corriente directa incluido, ¿okay? Igual en la descripción vamos a compartir el enlace directo a nuestra tienda en línea. Las personas que estén interesadas en adquirir este equipo radiograbadora de Sony Edición Sports, con mucho gusto ahí lo pueden encontrar. Y recuerden que hacemos envíos todo México, Estados Unidos. Igual nos pueden cotizar, preguntar desde otras partes del mundo, le cotizamos y listo. ¿Ok? Bien, pues ahora sí, nos vamos. Saludos a todos nuestros compañeros, amigos, suscriptores. Saludos a Marcelo Valenzuela, que le encantan los videos de cuestión de cassettes, cintas, todo eso. Saludos cordiales, Marcelo Valenzuela. Aplicamos aquí tus tips, todo. Y pues ahí está el equipo funcionando excelente.
Igual, saludos para Gabriel Vargas, también, que le encanta, es un entusiasta de los equipos de audio y también muy excelente sensibilidad para detectar qué equipos sí son buenos, que ofrecen buena calidad y cuáles no, etcétera. Saludos para ti, Gabriel, también. Saludos para Sergio de América en Acapulco, Guerrero, México. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por estar al pendientes al canal. Espero les guste este video. Saludos a nuestro amigo Manuel Valderrama también, donde quiera que esté. Saludos, muchas gracias. Y bueno, pues eso sería todo. Yo soy Gus Walker y espero que poder contar con ustedes en el próximo video, ¿ok? Muchas gracias, que tengan un excelente día, nos vemos, hasta luego, bye bye.